Comienzo del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios, por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás, Dios unigénito que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Estamos en este segundo domingo de Navidad. En el fondo es continuar viviendo este tiempo de Navidad, hasta estas dos fiestas que faltan y que cerrarán lo que es el periodo de Navidad. Una es la fiesta de los magos, la Epifanía, la fiesta de la manifestación del Señor. Y esto es, como siempre ya sabéis muy bien, el 6 de enero, el martes. Este martes. Y después viene la fiesta final de Navidad, que ya es la despedida de este tiempo, y empezará después ya el tiempo ordinario, que es el bautismo de Jesús, que es el que cierra o el que abre lo que es abrirá lo que es la acción pública de Jesús. Hasta ahora todo queda en la infancia, y con el bautismo empieza la vida pública de Jesús. Y hoy es un día como de reflexión teológica, un poco extraño en las lecturas. La primera, la sabiduría hace su propia alabanza, nos habla de la sabiduría. Esta sabiduría que cuando uno coge todo el contexto, es la sabiduría de Dios que se muestra de dos formas diferentes. La sabiduría que se muestra en la creación, todo es un don de Dios, y el hombre puede estudiar toda la creación, y si es honesto, que es lo que cuesta en la ciencia hoy en día, la honestidad, la honradez real, allí se descubren todas las leyes del Creador y cómo todo tiene una unidad, y esa unidad está en Dios mismo. De hecho, sabéis muy bien que buena parte de la ciencia moderna se basa en los postulados cristianos, que creyendo en un Creador creen que la ciencia es igual y la actuación de la naturaleza es igual en todas partes. Eso hace que se pueda estudiar la esencia de las cosas, la ciencia, cosa que hay muchas otras religiones que con que no creen en eso, sino creen más en el caos o en un caos diferente, entonces creen que no se puede estudiar la creación porque no hay leyes fijas para nada. Y por eso allí no entró la ciencia como entró en Europa. Eso muchos que solo creen los panfletos nos vienen a decir: no, mira, en la Edad Media no se creía en la ciencia. ¿Qué?
la Edad Media, la que funda las universidades, no cree en la ciencia. ¿Pero de qué vais? Ah, no, es que con los panfletos se dicen todas las tonterías que uno quiera y se la llegan a creer hasta catedráticos. Y dices, pero si esto es panfletismo, no importa. Por una parte, tenemos la verdad de la ciencia, que es verdad de Dios, porque todo es creado por Dios. Y si uno se fija bien, muestra cómo Dios actúa en el mundo a nivel natural. Y hay otra forma de entender a Dios complementaria y necesaria, que es esa otra sabiduría, la sabiduría de cómo Dios actúa aparte de lo que es la ciencia, la revelación, cómo Dios se nos va revelando y cómo revela su sabiduría. Y eso es lo que vemos en el fondo en las otras dos lecturas. En la segunda lectura, este gran himno cristológico en los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso no lo aprenderá uno contemplando simplemente la estructura de la materia. Ahí no llegará a encontrarse con Cristo, si no se lo revela el Padre. Dios nos ha de revelar la verdad para que la entendamos. Así Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo. ¿Para qué? Pues para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Y para eso hemos sido elegidos desde antes de la creación del mundo. Este himno que es único. ¿Y a qué nos invita entonces? ¿A qué nos quiere? A que seamos hijos suyos, hijos de Dios en Cristo, el único Hijo. Eso, aunque no sale en el texto hoy, pero no sale en el texto de forma explícita, pero sí implícita. Nos hace entender entonces que solo son hijos los que se mueven por la gracia, los que creen en Él, los que aceptan la gracia que Dios les da y siguen a Cristo. Entonces se hacen hijos en el Hijo, por medio de la gracia y del bautismo. Contrariamente, como hemos dicho tantas veces, a esa mentalidad común que dice tonterías una de otra, sobre todo los no creyentes que dicen que todos son hijos de Dios. ¿Cómo que todos son hijos de Dios? Todos somos criaturas de Dios, queridas por Dios y amadas por Dios. Pero hijos de Dios aquellos que renacen por el bautismo. Como diría Jesús muy bien, aquel que vuelve a nacer por el agua y el Espíritu, o sea, por el bautismo y la gracia. Los demás llamados a ser hijos de Dios, pero no son hijos de Dios. Son criaturas de Dios llamadas a ser hijos, llamadas a la salvación. Eso a muchos les cuesta de entender porque en el fondo les falta la fe, y sin la fe todo eso no se entiende. Continúa muchas más cosas la segunda lectura de esta fe que Dios da a aquellos que la quieran acoger y que trabajen por ella. De hecho, es muy curioso, todo el Nuevo Testamento nos habla que la fe es una gracia, sí, se nos da gratis, pero si no trabajamos por ella la perdemos. Hay que alimentarla. ¿Cómo se alimenta la fe? Se alimenta con los sacramentos de una forma especial, pero también viviendo la vida cristiana. Sin vida cristiana no hay fe, sin sacramentos no hay fe. Y el Evangelio de hoy nos habla de esta sabiduría, cómo Dios la ha puesto en el mundo. ¿Cómo es esta sabiduría? Y la sabiduría que es el Verbo, es Cristo mismo. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba junto a Dios, el Verbo era Dios. O sea, este que se encarna, Cristo, estaba ya con el Padre desde el principio. Por Él se han creado todas las cosas, todas han sido hechas con Él y por Él. Y entonces uno dice, entonces este Cristo no es uno que aparece en el siglo I, en el año 1, y no hagamos como aquellos catetos que dicen en el año 0, que no existía ni el año 0, nunca ha existido. En el año 1, pues no.
Este Cristo es la encarnación de Dios que existe desde el principio, o sea, desde antes de la creación del mundo. Y este Dios, esta segunda persona de la Santísima Trinidad, que cuesta entenderlo, se hace hombre y nos lo envía el Padre para salvar a los hombres. Y Él, que estaba desde el principio con Dios y era Dios, Él se hace hombre. Y nos lo dirá aquí, su luz brilla en la tiniebla, en Él estaba la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilló entre la tiniebla, o sea, vino a nosotros, y la tiniebla no lo recibió. Aquí viene un tema que no gusta nada hoy en día, pero que es pura Biblia y puro Nuevo Testamento y puro Evangelio. El hombre no recibe a Cristo, y es normal. Y unos lo reciben y otros no. Unos quieren recibirlo y otros no. Y unos lo rechazan y no les sirve de nada el Dios que viene a salvarles. Se salvan aquellos que aceptan a Cristo y lo aceptan de verdad en sus vidas. Ay, los demás que aceptad a Cristo. Si os está... no. ¿No os recuerda eso? Al rico Epulón y el pobre Lázaro. Hoy, mira, yo me he ido al infierno, el rico. Envía a Lázaro a mis hermanos, que les advierta que se van al infierno. Y dice Abraham, ya tienen a los profetas, ya tienen la ley y los profetas, que hagan caso. Es que no harán caso de ellos, tienen la Iglesia, tienen a Cristo, tienen los sacerdotes, tienen la fe, que hagan caso. Es que no harán caso a estos. Pues si Dios te va enviando avisos uno detrás de otro y no quieres hacer caso, pues te hundirás en tu miseria. Hoy qué malos, mira, me dejan hundirse en mi miseria. Que no, que te lo estamos advirtiendo y diciendo una y otra vez, que solo hay una salvación y es Cristo, y que solo en Él te salvas. Ah, no, eso no lo quiero oír. Pues entonces, ¿cómo lo hacemos para que te salves? Porque Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti, como decía Agustín. Si tú no quieres salvarte, si has decidido que tu vida eres tú y hacer lo que te dé la gana y no aceptar a Dios para nada, o solo en aquello que te interesa y basta, ¿cómo Cristo te podrá salvar si tú no te quieres dejar salvar? Esto lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Es como aquel que el más multimillonario del mundo deja una herencia y te la deja a ti. Y lo único que te pide es que vayas al notario a aceptar la herencia. Ay, no, yo porque tengo que aceptar e ir al notario, no voy al notario. Pues no recibes la herencia, punto. Ay, qué malos que son, que no me dan la herencia, que es mía. Ves al notario, no voy al notario, no quiero. Saben el tesoro que tienen, saben que se lo dicen, que lo tienen, pero no quiero. Quiero el tesoro, pero no quiero lo que comporta el tesoro. Pues el mayor tesoro es la salvación y seguir a Cristo y tener vida eterna. Ah, pero yo no quiero seguir a Cristo, pero quiero el tesoro, quiero la vida eterna. ¿No? Como aquel ateo que me dijo aquella vez, me viene y me dice, yo no creo en nada de la Iglesia, ni en Cristo, ni en nada. Ah, entonces tú no te salvarás si das al infierno. No, yo me salvo. ¿Cómo que tú te salvas? Y le dices que no crees en la vida eterna. Ah, para lo que te da la gana, sí. Para lo que no te da la gana, no. Ese es el problema también de muchos cristianos, que lo somos pero muy a medias, y el Señor nos pide esa conversión real y continua, donde le hagamos caso y no simplemente vayamos tirando más o menos a medias. Muchos no aceptaron. En Él estaba la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en la tiniebla, pero la tiniebla no lo recibió. Y así, aquellos que creen en su nombre, porque a muchos continuará diciendo, el mundo se hizo por medio de Él y el mundo no lo reconoció. Y vino a su casa, esta es la casa de Dios, la humanidad, creada por Él. Pero los suyos, los hombres, no lo reconocieron, no lo quisieron. Pero a cuantos sí lo quisieron y los recibieron, les dio el poder de ser hijos de Dios,
¿A quiénes? A los que creen en su nombre. Y cuidado con la palabra creer, porque hoy ha perdido todo el sentido. Creer no es lo que hoy se entiende por creer. Ah, sí, yo creo que Dios tiene que existir. Ya está, yo soy creyente. Eso no es ser creyente, eso es ser agnóstico. El creyente es el que pone su vida en juego por aquello que cree. Ese es el creyente, el que se toma en serio lo que cree. Es el que conoce la verdad y quiere hacerla realidad en su vida. No simplemente el que no niega, simplemente no sabe. Eso es agnosticismo. Y por eso a los que creen de verdad en Cristo los hace hijos de Dios. Porque no han nacido de sangre ni de carne, sino que nacen de nuevo de Dios. Es el bautismo. Y esto que Juan dice que da testimonio, dicen, este es Jesús en el que hemos de creer, en el que creemos. Es el que viene detrás de mí, que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo, pero si nació después, pero existía desde siempre, desde la creación del mundo. Y continúa y acaba habiéndonos saltado muchas cosas para no alargarnos mucho. A Dios no lo ha visto nadie jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre, o sea, Cristo, el que es la palabra, nos lo ha hecho ver. En Él vemos al Padre, en Él vemos solo la humanidad, pero en Él está esa divinidad que viene de Dios. Él, el verdadero Dios y verdadero hombre. De conocerlo y seguirlo, viene toda nuestra salvación, y sin Él no hay salvación que valga.